8 de la mañana ya de este viernes 6 de enero de 2023 y pues ahora le agradezco enormemente que por tercer día consecutivo nos tome la llamada, platique con nosotros. Querido Oscar Valderas, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Sheila, buenos días. No, hombre, el agradecido soy yo. Han sido Qué horas muy bárbaro, qué intensas semana, en temas ¿no? de seguridad desde que empezó el año. Sí, caray, sí, arrancamos con tu Nación Criminal el miércoles, bueno, ayer ya todo lo que la jornada nos trajo, violencia, y muchas preguntas, y pues todas las reacciones, lo que sabemos, lo que no sabemos en torno a este operativo allá en Culiacán, Sinaloa, para recapturar a Ovidio Guzmán. Sin duda, pues hay un contexto importante con la llegada del presidente Biden el próximo domingo, que será recibido, ya dijo el presidente López Obrador que él personalmente estará recibiéndolo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En fin, muchas lecturas, muchos ángulos de esta información. ¿No ves tú? Mira, sin duda yo creo que lo más relevante es que Ovidio Guzmán ya duerme en el altiplano, el mismo centro que alojó a su padre, del cual el Chapo Guzmán se logró fugar, pero yo creo que a diferencia de su padre, Ovidio no tiene la capacidad y la estructura, y creo que además se le va a poner una vigilancia muy importante para que no repita lo que hizo el Chapo Guzmán. Sin duda, y esto me lo comentan mis fuentes, Ovidio va a sentir ya la frialdad, el golpe duro del gobierno mexicano desde su estancia en prisión, según me cuentan, en una zona de intervigilancia donde no se le permite tener contacto con otros internos. Ya ha sido apeitado, lo vimos ayer en la noche, las primeras imágenes que circularon de Ovidio ya detenido, pues con una barba y un cabello corto, pero ahí entre corto y mediano de su largo, ya seguramente debe estar rapado, debe tener ahí un corte, todo el vello facial ha perdido, y yo creo que bueno, lo que sigue para él es pedirle a su equipo de abogados que empiecen toda una lluvia de amparos para evitar lo que yo creo que va a ser inevitable, que es un proceso de extradición hacia Estados Unidos, que tomará tiempo, no será tan rápido como tal vez lo que hiciera el gobierno mexicano para sacarse esta papa caliente de las manos, pero sí que eventualmente terminará por enfrentar este cargo pendiente que tiene una corte federal en Columbia, en Washington, sobre tráfico internacional de drogas, principalmente drogas sintéticas, que le achacan que desde el año 2008 pues debe ser responsable del envío de principalmente de metanfetamina y fentanilo. Yo creo que en algún momento llegará lo inevitable. Si no se fuga, y creo que no va a tener la oportunidad de hacerlo, pues tarde o temprano tendrá que ir a Estados Unidos y enfrentar la justicia de vuelta, como lo ha hecho su padre. Seguirá probablemente los pasos del Chapo Guzmán, con la diferencia de que Ovidio es un hombre joven, nacido en... Claro. Ahora, Oscar, ¿cómo ves esta pues reconfiguración del grupo delincuencial del cártel en Sinaloa? Porque evidentemente esta recaptura de Ovidio pues hace cambiar un poco la toda la estructura, ¿no? En esta parte. Y esto cómo podría estar en los próximos días, pues viendo alguna reacción en la parte de pues la seguridad, la inseguridad, ya por lo menos los reportes que tenemos es que en la noche ya las cosas se calmaron en Culiacán, sobre todo, que fue donde ayer se registró el mayor número de bloqueos y de pues violencia. ¿Cómo ves tú esta parte de la organización? Mira, claro, el golpe de Ovidio es un golpe duro contra los chapitos, no es un golpe demoledor, sobre todo porque Ovidio en realidad no era el liderazgo más importante dentro de esta sección del cártel de Sinaloa. Su hermano lo es realmente el hombre que dirige a los chapitos, y además que lo dirige, déjame decirte, con un talante agresivo, nervioso, muy violento. En segundo lugar en la estructura estaría Alfredillo, y yo creo que en un tercero, acaso en un cuarto incluso estará Ovidio. Ovidio no era un generador de violencia en el sentido, como lo vimos por ejemplo para alguien como el Neto, los Mexiques, o el Ajá. Huevo del cártel del Noreste, o incluso el propio Mencho del cártel Jalisco. No era alguien que se distinguiera por ordenar motines, asesinatos en masa, secuestros, todo eso. Era más bien alguien de bajo perfil, y yo creo que desde ahí hay que entender que su caída no representa la caída de los chapitos. Probablemente lo que venga para la estructura
de los hijos del Chapo Guzmán va a ser buscar defender los negocios pendientes que deja Ovidio en términos de rutas de droga, de cargamentos, de clientes, principalmente en Estados Unidos, y tratar de buscar que los, digamos, enemigos al interior del cártel de Sinaloa no roben esa parte del negocio ilícito. Pienso que probablemente tendrán que defenderse de dos grupos. Por un lado, el del Mayo Zambada y sus flechas MZ, y por otro lado, el grupo del Chapo Isidro. Pero además también tienen que mandar un mensaje hacia afuera, en el sentido de que continúan unidos, que la Chapín poder, que Culiacán sigue siendo una plaza que ellos controlan, y ese mensaje tendrá que darse principalmente al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel del Noreste. Y yo creo que esa expresión hacia afuera, de demostrar que siguen teniendo poder, es la expresión que probablemente pueda generar violencia fuera de Culiacán, fuera de Sinaloa, principalmente en Sonora, en Chihuahua, en Colima, en Jalisco y en Michoacán, que son entidades que en este momento, claro, ya vieron que conforme fueron pasando las horas, la reacción violenta del cártel de Sinaloa se fue apaciguando, pero no está del todo, hemos salido, digamos, del todo del peligro. Es probable que en los próximos días puedan existir reacciones violentas, no tan espectaculares, no tan mediáticas, no tan virales como las que vimos este jueves, pero que sí formen parte de la estrategia de los chapitos de mandar un mensaje al fondo interior de que siguen teniendo el control, de que todavía les corresponde por herencia de sangre la estructura que fundó su padre, y por otro lado, hacia los demás. Es decir, no ha pasado nada, el negocio sigue igual que siempre, y el que nos quiten a uno no significa que nos quiten a todos. Claro. ¿Y cómo viste el operativo, Oscar? Porque bueno, pues ya lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de Culiacán lo platicábamos con un capitán en la materia aeronáutica, y pues es algo sin precedentes, algo que no se tenía registro. Estuvo en riesgo, sí, la población civil en este punto específico de Sinaloa, al no tener pues el conocimiento, entiendo, las autoridades aeroportuarias, de lo que estaba ocurriendo, del operativo y del tamaño del operativo que se montó para recapturar a Ovidio. ¿Y tú cómo ves esta situación? Mira, yo creo que el cártel de Sinaloa jugó en una línea muy, muy porque por un lado tenían que salir a hacer caos, generar confusión, mandar un mensaje a las autoridades de que estaban dispuestos a poner de cabeza a Culiacán con tal de que les devolvieran Ovidio. A diferencia del Culiacanazo del 2019, el operativo que vimos ayer no fue un operativo como el de hace 3 años, que ocurre a las 2, 3 de la tarde, cuando todo el mundo estaba despierto, comiendo, yendo por los hijos a la escuela, que también eso maximizó la violencia. Este fue un operativo que fue de madrugada. Realmente el cártel de Sinaloa no esperaba esto y les cae de sorpresa mientras muchos seguían dormidos, y esto permitió que no hubiera una capacidad de reacción mayor, al menos en los primeros momentos. Pero me parece que el cártel de Sinaloa juega un registro muy inestable en el cual había que crear caos, pero no había que tocar población civil, porque no están en un territorio que no es el de ellos. Culiacán es su bastión, y de hecho, con todo lo complejo que es entender la narcocultura en Sinaloa, Ovidio es una figura querida, insisto. Sé que es una palabra complicada, pero hay que entender la complejidad social que es Sinaloa y cómo se observa desde allá la narcocultura. Y en ese sentido me parece que el cártel de Sinaloa podía darse el lujo de robar vehículos, incendiar, incluso tirarle balazos a aviones comerciales de pasajeros, como el de Aeroméxico, que viajaba de Culiacán hacia la Ciudad de México, pero no podía darse el lujo de asesinar civiles, porque esta es la ciudad que protege Guzmán. Hay una línea entre golpear al gobierno, golpear a las instituciones que protegen al cártel de Sinaloa y sentirse traicionados por esas instituciones que no avisan que hay un operativo contra uno de los chapitos, y por otro lado no lastimar a la base social que está dentro de la ciudad, que necesitan incendiar y poner de cabeza. Hoy sabemos, por ejemplo, que bueno, sí, hay me parece que 27 o 29 personas que han fallecido por la detención de Ovidio Guzmán. Principalmente son personas dedicadas a la procuración de justicia o al tema de seguridad pública, como son militares y algunos policías, pero no hemos visto, digamos, civiles no relacionados con el conflicto.
Así que, pues sí, histórico por donde se le vea, pero me parece que incluso el cártel de Sinaloa muestra un poco de estrategia, de táctica a la del Culiacanazo 2019, cuando, por ejemplo, rodearon las unidades habitacionales militares para presionar y para amenazar que iban a secuestrar a las esposas y los hijos de militares. Aquí me parece que hace una estrategia distinta porque además, desde muy temprano en el operativo, Ovidio ya estaba capturado y prácticamente sin posibilidades de que se repitiera lo que vimos hace 1.176 días. Me parece que te habla de una estrategia distinta que el cártel de Sinaloa y por eso hace poco probable que veamos una estrategia similar. Seguramente los actos de violencia, de venganza que tengan los chapitos van a ocurrir no tan próximas horas, sino tal vez incluso en las próximas semanas. Pues muy bien, Oscar, muchas gracias por esta perspectiva que nos presentas, por tus comentarios, como siempre, atinados. Gracias por ello. Y pues vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre en las próximas horas. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Sheila, un abrazo y pues sí atentos porque esta historia está lejos de que nos hayan mostrado el final. Yo creo que todavía van a aparecer muchas cosas en los próximos días y como siempre seguiremos muy atentos. Sin duda. Muchas gracias, Oscar. Muy buen día. Hasta luego, muy buen día.